Thomas Manton, 1620-1677. Salmo 119:3. Un sermón. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aún el salmista continúa con la descripción de un hombre bienaventurado. En los primeros dos versos, la santidad, la cual es el camino a y la evidencia de la bienaventuranza, es considerado con respecto a la materia y al objeto de éste, la vida y el corazón del hombre. La vida del hombre: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El corazón del hombre: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, la santidad es considerada en sus partes, negativamente y positivamente. Las dos partes de la santidad son entonces un desprecio del pecado y un estudio sobre cómo agradar a Dios. Tienes entonces en este verso a ambas, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Si este es entonces el carácter de un hombre bienaventurado, el hacer de su única ocupación el evitar el pecado y estudiar sobre cómo agradar a su Dios, naturalmente entonces hay acá una advertencia hacia su pueblo. Advertencia a tener cuidado de todo pecado. Entre más tengas esta marca, más podrás tener confianza de ser el hombre bienaventurado que describe el salmista. Primera de Juan 2:1. Estas cosas les he escrito para que no pequen. Aunque tienen ustedes un perdón y tienen una limpieza mediante la sangre de Cristo, aunque tienen ustedes un abogado, a pesar de todo la advertencia es: no pequen. Ahora, los motivos para establecer esta precaución son tomados de las siguientes consideraciones: de Dios, de nosotros mismos y de la naturaleza del pecado. De Dios: no pequen. ¿Por qué? Porque es una ofensa en contra de Dios. Considera cuán contrario el pecado es para todas las personas en la Trinidad. Para Dios el Padre, como un legislador, siendo una afrenta de su autoridad. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no es otra cosa sino que anomia, una transgresión de la ley. Esto es, un acto de deslealtad y rebelión directa en contra de la corona del cielo. El pecado abierto no es sino otra cosa que rebelión y guerra proclamada en contra de Dios. Y el pecado privado es entonces una conspiración en contra de Él. Todas las criaturas tienen una ley. Salmo 148 y el verso 6. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. ¿Son ellos entonces los menos exorbitantes en sus movimientos de lo que somos nosotros? Es por tanto una mayor violación
a la ley de la naturaleza, que el hombre peque, que el mar rompa sus costas. Las criaturas no tienen tanto sentido y razón, aun ellas no sobrepasan la ley que Dios les ha impuesto. Esto deberá entonces prevalecer con la nueva criatura, especialmente cuyos corazones Dios ha equipado con la ley, de modo que ofrecen ellos una violencia a su propia conciencia cuando la quebrantan. Ten cuidado entonces de no entrar en pleitos con tu Dios, de despreciar su autoridad. Todo pecado que es cometido aliviana la ley que lo prohíbe. Segunda de Samuel 12:9. Por lo cual despreciaste sus mandamientos. Dios está bastante enterado de su ley. Una jota de ella no pasará, y tú la desprecias. Vas y la haces vacía cuando das rienda suelta al pecado. No, es entonces un abuso de su amor. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Son ustedes hijos e hijas de Dios y aún tendrán por liviano este amor. Sus pecados son como la traición de Absalón en contra de su padre. Los recabitas en la Escritura son altamente alabados por guardar la orden de su padre. Jeremías 35. Se les colocaron vasijas delante de ellos, etc. Y su respuesta fue: no, nuestro padre ha prohibido que bebamos vino. Su padre estaba muerto, pero el nuestro es uno viviente. Ustedes que son hijos de Dios renunciarán a él y se irán al lado de la parte del demonio y cometerán pecado. A ustedes, quienes el Padre les ha mostrado tal amor para que sean llamados sus hijos, entonces es una grande afrenta también para Jesucristo, también para su mérito y también para su ejemplo. Para su mérito, Cristo vino para quitar el pecado. Y ustedes entonces volverán a atar aquellas cuerdas mucho más fuerte de lo que Cristo vino a soltar. Irán derrotando el propósito de su muerte y pondrán su Redentor en vergüenza. Buscarán hacer vacío el grande fin y propósito por el que Cristo vino, el cual era disolver el pecado. Y además tendrán por poco el precio pagado y harán de la sangre de Cristo una cosa barata. Cuando desprecian la gracia y la santidad, hacen de un costo tan grande como nada. Minimizan la grandeza de sus sufrimientos y de esta forma es entonces una afrenta hacia el modelo de su conducta. Deben ser puros como Cristo es puro. Primera de Juan 3:3. Y Primera de Juan 3:7 dice también: sean justos como Él es justo. Descubrirán que una santa persona como lo es Cristo, mediante la conformidad de ustedes en su comportamiento, ahora entonces le deshonrarán. ¿Qué Cristo extraño están presentados
¿Qué Cristo extraño están presentando delante del mundo? Cuando su nombre, estando sobre ustedes, se entregan al pecado y a la necedad. Finalmente es entonces una afrenta hacia el Espíritu de Dios y una burla hacia Él, porque su grande y primera obra fue lavarnos de nuestros pecados. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Olvidan que tan grande obra fue puesta sobre sus corazones y que ustedes han sido purgados de los antiguos pecados cuando regresan a ellos de nuevo. Segunda de Pedro 1:9. Y su constante residencia en el corazón es para edificar los deseos de la carne, para que ustedes estén prevenidos del actuar del pecado en ustedes. Si mediante el Espíritu mortifican los deseos del cuerpo, vivirán. Romanos 8:13. Por tanto, sean cuidadosos de evitar la personal operación del pecado en sus vidas. De esta manera es entonces como hacen afrenta a Dios. Pero hemos de evitar entonces el pecado por un argumento de nosotros mismos. Qué inadecuado es el pecado para ustedes. Profesamos ser regenerados y nacidos de Dios. Primera de Juan 3:9. Aquel que es nacido de Dios no puede pecar. No solo es contrario a nuestro deber, sino a nuestra naturaleza. Así como ustedes y nosotros, los ministros de Dios, somos nuevas criaturas. Sería monstruoso para el huevo de una criatura producir otra de diferente especie. Para un cuervo o un águila nacer del huevo de una gallina. ¿Qué producción tan no natural es para una nueva criatura el pecar? Por tanto, ustedes que son nacidos de Dios, es inadecuado y vergonzoso. No deshonren su alto nacimiento celestial, considerado también desde la naturaleza del pecado. Si dan vía a él, se arraigará aún más en ustedes. El pecado irrumpe dentro del trono de sus corazones insensiblemente, y estando habituado dentro de nosotros mediante larga costumbre, no podemos fácilmente después sacudirnos del yugo o redimirnos nosotros mismos de su tiranía. El pecado va de poco a poco y mediante la fortaleza multiplicando sus actos dentro de ti mismo. Es por tanto que estas razones son suficientes para que tengamos cuidado de evitar toda clase de pecados.